Empieza cada año en la temporada de otoño-invierno. Evitar el contacto directo con los enfermos, el lavado de manos, muy importante, y la vacunación. Generalmente la gente le tiene miedo a la vacunación, pero la vacunación ha demostrado ser muy segura. Sí, aunque ya haya casos de influenza, la gente no se debe vacunar. Por un año aproximadamente. Sí, porque la característica del virus de la influenza es que cada año cambia. Entonces, por eso cada año nos debemos de vacunar. Defunciones 120. Antes de que empiece la temporada, porque las defensas se empiezan a formar casi inmediatamente después de la vacuna y su máxima eficacia son dentro de los primeros 4 meses. Se deben vacunar los niños mayores de 6 meses, las personas mayores de 50 y los grupos vulnerables, como lo habíamos dicho. Los grupos vulnerables que son obesos, pacientes con HIV, diabéticos, pacientes que viven en asilos de ancianos, trabajadores de la salud y pacientes que sufren alguna enfermedad como enfermedades del corazón, riñones o cáncer. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Tenemos muy buenas noticias. Pues como siempre, Telemax presente y apoyando la cultura y el arte va a estar presente en el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Este Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014 es reconocido como el evento internacional de mayor arraigo y proyección de México para el canto operístico, el bel canto, es extraordinario. Y está siempre presente, ustedes saben, en Álamos, Sonora, que es el municipio mágico, lo conocen así como que es el lugar donde se dan cita a los fantasmas y además es muy cálido para estos eventos de arte y cultura. Pues este viernes transmitiremos en vivo el evento de inauguración a las 20 horas y el lunes 27 pues vamos a empezar a transmitir todos los detalles hasta el viernes 31 y puedes enterarte de todo lo que sucede en el festival en el programa especial Días de Canto, que se transmitirá a las 19 horas. Telemax siempre presente y comprometido con la cultura y el arte. Y bueno, continuamos platicando con la doctora Karen Ivette Rodríguez Treviño, neuróloga pediatra del CRIT Sonora, hablando acerca del problema de la epilepsia. Ya conocimos cómo se manifiesta, qué es la epilepsia y estamos hablando de cuáles son los tipos de epilepsia. Nos mencionabas que hay parciales y hay generalizadas. ¿Cuáles son las parciales? Bueno, las parciales es como comentábamos, ¿verdad? Inician en una zona del cerebro y ahí se quedan y entonces se van a manifestar pues solamente con, no sé, movimientos de una mano o de la boca o una sensación anormal o de sabor igual en la boca. ¿La persona está consciente de que le está pasando La persona allí? está consciente de que le está pasando. Son las menos, ¿verdad? Pero la persona en general está consciente de lo que está pasando. Las crisis generalizadas pues son las típicas, ¿no? que nos asocian en todos los programas y esto, que son movimientos bruscos, ¿verdad? En todas las regiones del cuerpo, movimientos musculares bruscos. ¿Por qué? Porque involucran, como comentamos, ¿verdad?, a la mayoría de las áreas del cerebro. Ahora, hay crisis generalizadas como las de ausencia, que sí involucran a todas las áreas del cerebro, pero en esas es nada más como periodos muy breves de desconexión con el medio, ¿verdad? ¿Y hay daño en estas crisis? ¿Hay daño cerebral? ¿Cómo es esto? Bueno, pues es que ahí el daño
secundario a las convulsiones o a la epilepsia va a depender del tipo de epilepsia que sea y de las crisis que se den y el control de las mismas, ¿no? Eso, el control. Cuando son múltiples crisis al día, estamos hablando de pacientes que presentan, no sé, 20, 30 episodios de convulsiones al día, o bien que son crisis que duran mucho tiempo, más de media hora. Generalmente en esas crisis sí hay un daño asociado en el cerebro, pero cuando es una crisis única y se controla a tiempo, pues no tiene por qué dejar una secuela como tal. ¿Cómo se diagnostica la epilepsia? Bueno, lo más importante es muchas veces lo que nos dicen los papás o los familiares que están alrededor de los pacientes, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estaba pasando antes, durante y después del movimiento anormal que observaron en el niño? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar también a acercarnos al área en donde se originó la crisis y saber diferenciar si es un movimiento anormal o si es realmente una convulsión. Y luego pues hay estudios también que nos permiten ver el origen, ¿verdad? O saber cuál es la causa de la epilepsia, como el electroencefalograma, que es algo muy importante y que nos ayuda a estudiar la función del cerebro. Es un registro de la actividad eléctrica del cerebro, ya sea en papel o en una computadora, y en ese podemos identificar la actividad epileptiforme, que así es como se llama a esas descargas anormales. Ahí es donde desvelan ustedes a los niños. Exactamente, como mencionábamos, pues el desvelo es un mecanismo de estrés del cerebro, entonces si hay algo anormal es mucho más fácil evidenciarlo si se pone al cerebro bajo esos mecanismos de estrés. No le va a causar un daño, pero sí va a ser mucho más pues práctico para nosotros e ilustrativo si logramos ver la actividad anormal ahí en el Porque hay pseudocrisis. Verán qué interesante. El estudio es realmente importante y el diagnóstico. Vamos a regresar en unos momentos más hacia la recta final. Se valen sus preguntas 236-5770.